niños cuando antes o después de un partido se abrazan todos entre sí formando como una cadena de niños, como podemos ver en la imagen de acá. Miren, todos los niños están entrelazados de sus brazos, están formando como una cadena de niños. ¿Sabían que de la misma manera las células también se unen y lo hacen a partir de las uniones intercelulares? Es por eso que ese es el tema de hoy día, las uniones intercelulares. Así como los niños se han unido en esta imagen, de la misma manera las células lo hacen, como podemos ver en la otra imagen. Miren cómo las células están juntas entre sí. Pero bueno, hay también tipos de uniones, como podemos ver en la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a primero hablar cómo se producen estas uniones. Para empezar con esa pregunta, quiero explicar las regiones que tiene la célula. Bueno, la célula tiene tres regiones. Entre ellas tiene una región apical, una región lateral y una región basal. Bueno, acá en la imagen podemos ver la región apical, que es la que está en la superficie de la célula. Miren cómo esta es la región apical. Va a estar superior de la célula. Tenemos también la región basal, la que se encuentra adherida a la membrana o lámina basal. Y tenemos también la región lateral, la que se encuentra en los costados de la célula. Bueno, mayormente las uniones se dan en la región apical cuando es célula-célula, y cuando es célula matriz extracelular se da con la región basal. Bueno, ahora que ya hemos explicado las regiones, vamos a pasar a hablar sobre los tipos de uniones. Tenemos tres tipos de uniones: la unión oclusiva o célula ocluyente, la unión adherente y también tenemos la unión comunicante. Bueno, dentro de la unión adherente tenemos dos tipos, que es la cinturón adhesivo y los dermosomas. Bueno, vamos a pasar explicando la primera tipo de unión, que es la unión oclusiva, unión ocluyente o célula ocludente. En la siguiente diapositiva tenemos a la unión oclusiva. Bueno, tenemos que la unión oclusiva van a ser unas uniones impermeables. ¿Y qué quiere decir impermeables? Que van a permitir que pasen ciertas sustancias a través de ellas y otras no. Permite que las células epiteliales también funcionen como una barrera. Estas uniones también son denominadas uniones estrechas porque las células están como que muy pegaditas para que le puedan hacer la unión. Las uniones ocluyentes forman la principal barrera de difusión intercelular entre células adyacentes. También tenemos otra característica de la unión oclusiva, que se va a conectar con los filamentos de actina. La unión oclusiva se va a dar siempre en la parte apical de la célula. Ya hemos visto las regiones, la parte apical de la célula que está superiormente, es decir, como que la top de las uniones, siempre se va a dar en la parte apical de la célula. Se va a encontrar también en el sistema nervioso, en los hepatocitos, en los músculos, sistema cardíaco, etc. Vamos a pasar a hablar de las proteínas que intervienen en este tipo de unión. En ese tipo de unión intervienen las proteínas la ocludina, la claudina, las YAM y las PDZ. La ocludina junto a la claudina van a formar la hebra de cierre de esta unión, mientras que las PDZ van a formar o van a encargarse de la regulación. Tenemos a la ocludina, que depende de calcio, y prácticamente esta ocludina se encuentra en todas las uniones de este tipo. También se van a encargar del soporte mecánico de esta unión. Tenemos también a la claudina. La claudina es una de las proteínas más importantes, ya que ella tiene más de 20 tipos de claudina y cada una de ellas forma un poro distinto y también forma las ocoporinas. Ya más adelante explicaremos por qué son importantes esas ocoporinas. Las ya no tienen tanta relevancia como podemos ver en la imagen, o sea, prácticamente no tienen tanta relevancia en esto. Bueno, como podemos ver acá en la imagen, acá se encuentran las proteínas Z2, Z1, que están adheridos a los filamentos de actina. Bueno, ellas están también adheridas a la Z3, las cuales se van a unir a la proteína. En este caso, acá como podemos ver, esta es la ocludina. Bueno, estas se van a unir y así de una célula y el otro célula, ahí es donde producen la unión. Y tiene como una forma de cremallera esta unión. También, como les decía, es obviamente una unión estrecha, ya que las células están pegadas para que se puedan unir. Bueno, explicaba también que ellas tienen como que tienen una función de impermeabilidad. Y también de que permiten el paso de ciertas sustancias y de otras no. Es lo que decía también de las ocoporinas, pero bueno, por eso quiero hablarles de las vías que existen en ese tipo de unión. Hay una vía transcelular y también una vía paracelular, que son las dos vías para el transporte de sustancias a través del epitelio. Bueno, dentro de ellas tenemos la vía paracelular y la vía transcelular. Antes de pasar a explicar la imagen, hay que recordar las regiones que tenía la célula, que como decían eran tres: la región apical, que se encuentra superior a la célula, la región basal, junto a la membrana basal, y la lateral. Bueno, ¿en qué consiste la vía paracelular? La vía paracelular consiste en que se va a unir a través de la unión adherente. Bueno, perdón, a la unión oclusiva. Como podemos ver acá, acá está la vía paracelular, se va a unir a través de la unión. Mientras que la vía transcelular se une a través de la célula. Entonces,
Acá, como podemos ver, en la vía paracelular se ha unido justamente en esta unión de acá, pero no se ha dado simplemente porque quieren ejemplificar, sino que, como podemos ver acá superiormente de las uniones, tenemos tipo lintas de color azul. Esa es la proteína, la claudina. La vía paracelular ha pasado por ahí, ya que si le hacemos un zoom a la imagen, como podemos ver acá, la línea pasa donde hay más de azul, es decir, más de claudina. Y como les decía, las claudinas forman las acoporinas. Eso hace que sea más fácil el pase de sustancias. Entonces ya hemos explicado que la vía paracelular pasaba a través de la unión, mientras que la transcelular a través de la célula. Bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar de la unión adherente. A diferencia de la unión oclusiva, la unión adherente se va a dar en la parte lateral de la célula. Ellas se van a dar a través de las proteínas que vinculan los citoesqueletos de las células adyacentes. Ellas se van a encargar también de dar el soporte mecánico a las otras uniones más débiles. Bueno, la unión adherente se va a dar de dos tipos, célula-célula y también célula matriz extracelular. Dentro de la célula tenemos los que mencionamos al inicio, que es la sonula adherens y la macula adherens o desmosoma. Y en célula matriz extracelular, de la cual no vamos a hablar a profundidad en este tema, tenemos a la adhesión focal y a los hemidesmosomas. Bueno, dentro de este tipo de unión tenemos a las moléculas de adhesión celular, es decir, a las CAM por sus siglas en inglés. Esas proteínas van a formar un papel muy importante en las uniones adherentes, ya sea lateral o también ya sea basal. Estas proteínas poseen poca fuerza, es decir, las células van a poder unirse y también van a poder disociarse con mucha facilidad. Hay otras más funciones que solamente las vamos a mencionar, como la comunicación intercelular e intracelular, la apoptosis, la generación de respuestas inmunitarias, reconocimiento celular y la regulación de la barrera de difusión intercelular. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas CAM? Tenemos 4. La caderina, la integrina, las selectinas y la familia de las inmunoglobulinas. Dentro de la caderina tenemos que son asociadas con las cateninas, las cuales van a enlazar a las moléculas de caderina con los filamentos de actina, como podemos ver acá en la imagen. O sea, se unen con los filamentos de actina. La más estudiada de este tipo será la caderina E. Tenemos también a las integrinas. Las integrinas son dos subunidades de glucoproteínas, 15 alfa y 9 beta, las cuales van a interactuar también con las moléculas de la membrana extracelular, como también con los filamentos de actina y con los filamentos intermedios. Tenemos también a las selectinas, las cuales van a expresar leucocitos y también a las células endoteliales. Ellas van a orientar los linfocitos hacia la comunicación también del tejido linfático. Y finalmente tenemos a la familia de las inmunoglobulinas. Ellas van a participar en la adhesión célula-célula y se van a vincular a los dominios de las inmunoglobulinas. Bueno, ya hemos mencionado las proteínas que participan en esta unión. Ahora vamos a ver qué interacciones tienen esas proteínas. Las proteínas tienen dos tipos de interacciones, que son la interacción homofílica y también la interacción heterofílica. Dentro de la interacción homofílica, se llama homofílica porque se van a unir con un tipo de la misma proteína. Es decir, las caderinas no se van a querer unir con cualquier tipo de proteína, sino con una de su mismo tipo, al igual que la superfamilia de las inmunoglobulinas. Mientras que por otro lado, tenemos a las interacciones de las heterofílicas, las cuales ellas sí se van a querer unir con cualquiera. Es decir, no necesariamente se van a unir con una de su mismo tipo, sino con cualquiera. En este caso tenemos a las selectinas y a las integrinas. Bueno, ya hemos hablado de la unión que decíamos al inicio, que era de la unión adherente célula-célula. Como decíamos, la célula-célula, la unión célula-célula, tenía dos tipos, que es la sonula adherens y la mácula adherens. Sonula adherens también es llamada como un cinturón adhesivo, y la mácula adherens a los desmosomas. Dentro de la sonula adherens tenemos 4 tipos de proteínas. Está la caderina E, tenemos a la catenina, a la vinculina y a la quinina alfa. Y por otro lado, a los desmosomas tenemos a la desmogleína, desmocolina, desmoplaquina y también a la placoglobina. Bueno, vamos a hablar de la sonula adherens o cinturón adhesivo. Bueno, esta unión sirve como un refuerzo mecánico debajo de la unión oclusiva. Se le ve como un cinturón continuo que conecta los filamentos de actina intercelulares. Bueno, las proteínas ya las hemos mencionado, qué proteínas interfieren en esta unión. Y bueno, como sabemos nosotros, las uniones oclusivas no tienen mucha fuerza. No tienen mucha fuerza que digamos. Entonces, es por esta razón
que ante el primer arrastre de agua, ellas se van a poder terminar separando. Pero es por eso que existe esta zona adherens o este cinturón adhesivo. Ellos van a darle la resistencia a esta unión. Entonces, como podemos ver acá en la imagen, acá están, por ejemplo, los filamentos de actina, tenemos también a la actinina alfa, luego tenemos a la vinculina, la cual está con la catenina, las cuales se van a unir a la caderina, las cuales son dependientes de calcio. Y así de una célula y de la otra célula es lo que produce la unión. Bueno, esta es una imagen de microscopía. Como les decía, la zona oclusiva siempre se va a dar en la parte apical de la célula, siempre. Como podemos ver en la imagen, se da en la parte apical, mientras que la zona adherens, como les decía, se va a ubicar debajo para que funcione como un soporte a la unión oclusiva. Miren, acá está la unión adherente o zona adherens, está debajo de la unión oclusiva. Acá esta unión le hemos hecho como zoom, por decir así, y miren de cómo se ve esta unión adherente. Bueno, ahora sí vamos a pasar a hablar de los desmosomas o mácula adherens. Bueno, los desmosomas poseen una adherencia extremadamente fuerte. Se va a dar siempre en las superficies laterales de las células y también van a proveer o se van a unir con los filamentos intermedios, a diferencia de los anteriores que eran como la actina, como la sonoloclude. Bueno, los filamentos intermedios son demasiado fuertes, de ahí a que esta unión sea extremadamente fuerte. Ellos también se van a localizar debajo del cinturón adhesivo. Como podemos ver acá en esta imagen, para explicarla, los que se unen son los filamentos intermedios a la placa de adhesión intracelular. La placa de adhesión intracelular la conforma la desmoplatina y también la placoglobina. Entonces, toda esta se van a fijar a la desmocolina y desmogleína. Y esto va a hacer que una a las dos células, como se unen también los filamentos intermedios. Entonces, esto va a tener esta disposición y van a ser extremadamente fuertes. Acá podemos ver, por ejemplo, en la imagen de microscopía, como podemos ver lo que está con flechas, son los filamentos intermedios. Luego acá están las placas de adhesión intracelular, las cuales están unidas a esto. Ellas se van a unir a las proteínas, que ya decíamos, que la desmocolina y la desmogleína. Entonces se van a unir y ahí es donde forma la unión, que es extremadamente fuerte. Bueno, para hacer un resumen y no nos perdamos tanto en estos tipos de uniones, pues una imagen donde abarca todas las uniones que ya hemos mencionado. Como les decía, la zona occludens se va a dar siempre en la parte apical, como podemos ver. Lo que dice ZO es la zona occludens o la unión oclusiva. Siempre se va a dar en la parte apical de la célula. Por debajo le seguía la zona adherens, es decir, el cinturón adhesivo, que era para darle un refuerzo a esta zona anterior. Como podemos ver, ahí se encuentra debajo de la zona occludens. Y luego tenemos también a la mácula adherens o a los desmosomas, que se encontraban debajo, siempre en la parte lateral, y que tenían que era una unión extremadamente fuerte. Arriba te podemos ver a las microvellosidades, y acá como que le han hecho un zoom a las sonulocludes cuando están participando las proteínas que también habíamos mencionado, que era la cludina, la claudina, etc. Bueno, luego tenemos a la unión también de las sonuladeres, que era célula matriz extracelular, eso solamente la vamos a mencionar, que sería la adhesión focal, como podemos ver ahí en la imagen, la tipo de adhesión focal, y también tenemos a los hemidesmosomas. Bueno, finalmente tenemos a la unión comunicante. También esta unión se le puede llamar unión de hendidura o nexo. Esta unión es muy fácil porque solamente tiene a una proteína, que es la conexina. Bueno, estas se van a reunir, esta conexina se van a reunir formando un hexámero, lo cual va a formar un conexón. Y del otro lado de la célula también vamos a tener otro conexón, que se van a unir. Entonces, a esta unión, como les decía al inicio, se va a llamar homotípica, ya que se va a conectar con uno del mismo tipo. Estas conexinas van a hacer que se comuniquen los dos citoplasmas de las células, y también que al abrir se van a permitir el paso de sustancias y de electrolitos y de agua. Entonces, como podemos ver, miren en la imagen, en la primera está abierta, la conexina está abierta, y en la otra está cerrada. Luego acá podemos ver las membranas adyacentes, los dos conexiones están unidos, y ahí es donde forma la unión comunicante. Acá podemos ver de más cerca este tipo de unión. Como podemos ver, aquí está la unión comunicante. Bueno, finalmente, para no perdernos tanto, hay un cuadro resumen donde he mencionado todos los tipos de uniones,
para poder tener una visión más amplia del tema. Como empezamos con unión ocluyente, que se daba célula a célula, que también era llamada zona ocludens, que era unión hermética. Sus principales proteínas eran la ocludina, la claudina y las YANs. También tenemos que los componentes del citoesqueleto que participaban ahí eran los filamentos de actina. También teníamos unas proteínas de adhesión intracelular asociadas, que como mencionamos eran la ZO1, ZO2, ZO3, etc. Y dentro de las funciones que tiene este tipo de unión era que sellaba el espacio entre las células adyacentes y van a controlar el paso de las moléculas entre ellas, que era la propiedad que decíamos la permeabilidad. También se va a dar en la región apical de la célula y van a participar también en la señalización celular. Bueno, tenemos también la unión adherente que se da célula a célula y también por otro lado la célula matriz extracelular. En esta diapositiva tenemos a la célula, donde era la zónula adherens y también a los desmosomas. En la zónula adherens las principales proteínas eran el complejo caderina-E-catenina. Los componentes del citoesqueleto tenemos a los filamentos de actina. En las proteínas de adhesión intracelular tenemos a la actinina alfa y a la vinculina, y dentro de sus funciones tenemos que acoplaba el citoesqueleto de actina a la membrana plasmática en las regiones de adhesión célula a célula. Mientras que los desmosomas participaban las proteínas, las caderinas, la desmogleína, las desmopolinas. Los componentes del citoesqueleto también tenemos a los filamentos intermedios, y en las proteínas de adhesión intracelular asociadas tenemos a las desmoplaquinas y también a las placoglobinas. Y dentro de sus funciones teníamos que acopla los filamentos intermedios a la membrana plasmática de las regiones de la adhesión célula a célula. Ahora vamos a hablar de los uniones adherentes célula matriz extracelular. Tenemos a la adhesión focal y también tenemos a los hemidesmosomas. Dentro de la adhesión focal tenemos que las proteínas de enlace eran las integrinas, el componente del citoesqueleto, los filamentos de actina, las proteínas de adhesión intracelular asociadas tenemos a la vinculina, talina, timina alfa y paxilina, y de las funciones era de que fija el citoesqueleto de actina a la matriz extracelular, detecta y traduce las señales del exterior a la célula. Mientras que los desmosomas tenemos a las principales proteínas de enlace, a las integrinas, alfa, beta y colágeno 7. Los componentes del citoesqueleto son los filamentos intermedios y sus funciones que fijan los filamentos intermedios a la matriz extracelular. Finalmente teníamos a la unión comunicante, que también era unión de hendidura o nexo. Su principal proteína de enlace van a ser las conexinas. Ningún componente del citoesqueleto participa acá, y tiene desconocidas proteínas de adhesión intracelular asociadas. Y dentro de sus funciones tenemos que crear un conducto entre dos células adyacentes para el paso también de pequeños iones y micromoléculas de información. Bueno, finalmente mis fuentes de información, que todo les he sacado del libro Ross de histología. Bueno, espero que les haya quedado claro la exposición del día de hoy y muchas gracias a todos por su atención. Muy bien, muchas gracias a la ponente, Saraí Torres. Ahora sí vamos a, si no queda alguna pregunta, quizá en el chat podrían escribir su pregunta o levantar la manito para activarles el audio y así puedan generar una pregunta o, o ya pasamos a la trivia para posteriormente obtener su certificado. Muy bien, vamos entonces a enviar el link de la trivia. Agradecen a la ponente por una excelente exposición. Indicamos que en la trivia, por favor, escriban su nombre y su apellido para que se pueda generar el certificado. Bien, vamos, ya estoy enviando el link. Bueno, chicos, recuerden que deben de poner sus apellidos y sus nombres para que puedan ser contabilizados en lo que vendría a ser la entrega del certificado. Ya sea que
no hayan colocado su nombre en los apellidos y hayan llegado a la meta de pasar el 80%, no se les hará entrega del certificado, ya que es necesario que ahí estén sus nombres y sus apellidos. Así que antes de entrar al quiz, vuelvo a repetir que coloquen su nombre y sus apellidos. Bueno, a las 9:40 exacto, o sea, 5 minutos, cerramos la trivia.